Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo 9 del libro de Segundo de Samuel. Es una historia bastante conocida, la historia de David y Mefiboset. Queremos, por lo tanto, invitarles a orar para que podamos recibir la bendición de Dios en este momento especial. Preciado y buen Dios, rogamos que tu presencia pueda estar con nosotros, que tu bendición también lo esté. De tal forma, oh Señor, que al estudiar la historia de David y Mefiboset podamos vernos también reflejados en ella. Entender que a veces somos paralíticos, que no merecemos absolutamente nada y que aún así tú nos colmas de grandes bendiciones. En Jesús, amén. La historia de 2 Samuel 9, como bien decía, es una historia bastante conocida, es la historia de David y Mefiboset. Resulta que un día David estaba pensando en si no había un familiar de la descendencia de Saúl a quien él pudiese honrar y en quien él pudiese concederle un honor. Ustedes recordarán que si bien Saúl trató de matar a David, David nunca tuvo propiamente una mala vibra con Saúl, ni David tenía el deseo de ver a la familia de Saúl pasando por malas situaciones. Recordemos que David y Jonatán tuvieron una amistad bastante importante y que era una amistad que llevaba a David a querer siempre lo mejor para la familia de Saúl. En esa línea dice el texto que había un administrador llamado Siba que se presenta ante David y David le dice que si no había nadie de la familia de Saúl a quien el rey pudiese beneficiar. Siba le dice, sí, hay uno que está tullido a los pies. Entonces lo mandan a traer y cuando llega donde David le dice, David, ¿eres tú Mefiboset? Entonces le dice, sí, y dice, no temas, yo te voy a beneficiar, ¿no? Voy a devolverte las tierras que le pertenecían a tu abuelo y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Dice Mefiboset, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Y David le dice que llama a Siba y le dice, mira, yo te voy a dar las tierras de Saúl, tú las vas a cultivar, vas a cosecharlas y eso será para Mefiboset. Sin embargo, Mefiboset siempre va a comer de mi mesa. Este texto es interesante porque funciona en dos niveles. Por un lado, ustedes recordarán cuando en el capítulo 7 Dios llama a David y le dice, tú vas a ser el rey y tus hijos serán los reyes para siempre sobre Israel. La reacción de David es decir, Señor, pero yo no lo merezco. O sea, me estás dando un beneficio que sencillamente es algo que yo no merezco, es algo que es inmerecido, está por encima de mí. Y entonces Dios le dice sencillamente, bueno, esto es gracia, acéptalo y bueno, recíbelo con un corazón agradecido. En el capítulo 9 entonces nosotros vemos que David hace con Mefiboset lo mismo que Dios hizo con él. Entonces así como Dios le dio algo inmerecido a David, David ahora le da algo inmerecido a Mefiboset, lo cual tiene una implicación impresionantemente tremenda, ¿no? Y es, si nosotros recibimos dones inmerecidos de Dios, recibimos regalos de Él, recibimos gracia, nosotros entonces, ¿cómo debemos tratar a los demás? Pues también debemos tratarlos con gracia. Sin embargo, en más de una ocasión vemos y entendemos, más bien, vemos que nosotros recibimos perdón divino, recibimos gracia divina, recibimos bendiciones divinas, pero cuando viene el otro, por ejemplo, a pedirte perdón o cuando viene el otro a pedir misericordia, tú lo tratas como si Dios no te hubiese dado a ti misericordia, como si Dios no te hubiese dado a ti perdón. Que de hecho recuerda la parábola de que cuenta Jesús de que un rey perdona la deuda, ¿no? de una persona y él luego no perdona la deuda de alguien más. Entonces, a veces Dios nos perdona, Dios no nos juzga como deberíamos, ¿cierto? Dios no nos señala nuestro pecado como debería hacerlo. Dios nos trata con misericordia, Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado, pero entonces luego vamos nosotros y tratamos al otro como el peor pecador del mundo, lo juzgamos a él aun cuando Dios no nos juzga a nosotros propiamente y tratamos al otro sin misericordia cuando Dios ya nos ha tratado con misericordia. Entonces la historia de David y Mefiboset en el marco del capítulo 7 y capítulo 9 de 2 Samuel nos muestra que nosotros sencillamente somos canales y conductos de gracia y que la gracia que yo recibo sencillamente no se debe quedar en mí, sino que debe fluir a través de mí para alcanzar a las demás personas.
Entonces, así como David había recibido la bendición inmerecida del Señor en el capítulo 7, ahora esa bendición inmerecida fluía a través de él para alcanzar a Mefiboset en el capítulo 9. No era fácil lo que se estaba planteando aquí, especialmente para Mefiboset. Ustedes recordarán que la familia de Saúl y la familia de David tuvieron una guerra civil y David podía estar buscando a Mefiboset para matarle. David podría estar buscando a Mefiboset para acabar definitivamente con la estirpe de Saúl. Pero para gran sorpresa de Mefiboset descubre que David no está buscando a la estirpe de Saúl para matarla, sino que está buscando la estirpe de Saúl para bendecirla. Y para bendecirla de una forma espectacular, porque le iban a restituir las tierras que le pertenecían al abuelo. Había una familia que las iba a cultivar y el producto de esa cosecha le iba a pertenecer a Mefiboset y además de eso iba a tener el honor de comer en la mesa del rey. Mientras que Mefiboset estaba esperando la muerte, estaba esperando la humillación, estaba esperando el rechazo, recibe completamente lo contrario, recibe el honor de ser exaltado, recibe ahora, en vez de rechazo, recibe aceptación. En vez de la muerte recibe vida. Y esta historia, les decía, funcionaba en un doble nivel porque en algún momento nosotros podemos ser David, en el sentido de que la gracia que Dios nos da la compartimos con los demás. Pero al mismo tiempo tú y yo podemos ser Mefiboset, porque la gracia que David le dio a Mefiboset usualmente es la gracia que tú y yo necesitamos, porque somos quizás no tullidos de pies, pero sí somos tullidos espiritualmente. Somos personas que caemos, somos personas que cometemos errores. Y cuando Dios nos busca, como cuando Dios buscó a Adán, nos da miedo. Y pensamos que Dios nos está buscando para destruirnos, pensamos que Dios está buscando para rechazarnos, pensamos que Dios nos está buscando para tratarnos mal. Pero cuando entendemos que Dios nos busca, así como David, para en vez de rechazarnos, aceptarnos, para en vez de humillarnos, para exaltarnos, y que así como David le concede a Mefiboset comer a su mesa, Dios también nos da el comer en su mesa, en el nuevo reino, cuando todo esto se acabe, cuando Él cree un cielo nuevo y una tierra nueva y se dé un gran banquete para celebrar la victoria del Señor. Y allí nosotros estamos invitados. Cuando entendemos eso, entonces podemos entender la perspectiva de Mefiboset, que sin merecer nada, que sin esperar nada, Dios nos da todo. Y entonces allí debiésemos nosotros reaccionar tal cual como reaccionó Mefiboset, entender que no somos nada, entender que lo que estamos recibiendo no es porque hayamos hecho algo que así lo merezca, es entender que Dios nos trata con gracia de la misma forma en que David trató a Mefiboset y que de la misma forma en que David fue recipiente de la gracia y luego la compartió, tú y yo debiésemos hacer exactamente lo mismo. Que la historia de Mefiboset nos ayude a recordar nuestro lugar ante Dios y nuestro lugar ante las otras personas.